El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 1. Yo no vine a destruir la ley. Las tres revelaciones, Moisés, Cristo. El Espiritismo, alianza de la ciencia y la religión, instrucciones de los espíritus, la nueva era. No penséis que vine a destruir la ley o los profetas. Yo no vine a destruirlos, sino a darles cumplimiento. Porque, en verdad os digo, que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley sea cumplido perfectamente, hasta una sola jota y un solo punto. San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Moisés. Hay dos partes distintas en la ley mosaica. La ley de Dios promulgada sobre el monte Sinaí y la ley civil o disciplinaria, establecida por Moisés. La una, es invariable y la otra, apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. La ley de Dios está formulada en los 10 mandamientos siguientes. 1. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendréis otros dioses extranjeros delante de mí. No haréis imagen tallada, ni ninguna figura de todo lo que está en lo alto en el cielo y abajo en la tierra, ni de todo lo que está en las aguas bajo la tierra. No las adoréis ni les rindáis culto soberano. 2. No toméis el nombre del Señor vuestro Dios en vano. 3. Acordaos de santificar el día sábado. 4. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que viváis largo tiempo en la tierra que el Señor vuestro Dios os dará. 5. No mataréis. 6. No cometeréis adulterio. 7. No hurtaréis. 8. No prestaréis falso testimonio contra vuestro prójimo. 9. No desearéis la mujer de vuestro prójimo. 10. No desearéis la casa de vuestro prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna de todas las cosas que le pertenecen. Esta es la ley de todos los tiempos y de todos los países y tiene, por eso mismo, un carácter divino. Todas las otras son leyes establecidas por Moisés, obligado a contener, por el miedo, a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre de Egipto. Para dar autoridad a sus leyes debió atribuirles origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios, mas solo la idea de un Dios terrible podía impresionar a hombres ignorantes, en quienes el sentido moral y el sentimiento de una delicada justicia estaban aún poco desarrollados. Es evidente que el que había establecido en sus mandamientos, tú no matarás, tú no harás mal a tu prójimo, no podía contradecirse elevando a deber el exterminio. Las leyes mosaicas propiamente dichas, tenían, pues, un carácter esencialmente transitorio. Cristo. Jesús no vino a destruir la ley, es decir, la ley de Dios, vino a darle cumplimiento, esto es, a desarrollarla, a darle su verdadero sentido y apropiarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por esto se encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios y el prójimo, que constituyen la base de su doctrina. En cuanto a las leyes de Moisés propiamente dichas, por el contrario, las modificó profundamente, ya en el fondo, ya en la forma. Combatió constantemente el abuso de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones y no podía hacerlas sufrir una reforma más radical que reduciéndolas a estas palabras. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y diciendo, ahí está toda la ley y los profetas. Con estas palabras, el cielo y la tierra no pasarán antes que todo sea cumplido hasta una sola jota. Jesús quiso decir que sería preciso que la ley de Dios recibiese su cumplimiento. Es decir, que fuese practicada en la tierra en toda su pureza, con todo su desarrollo y todas sus consecuencias. Pues, ¿de qué serviría haber establecido esta ley, si debiese permanecer como privilegio de algunos hombres o incluso de un solo pueblo? Siendo todos los hombres hijos de Dios, son, sin distinción, objeto de la misma solicitud. Pero el papel de Jesús no fue simplemente el de un legislador moralista, sin otra autoridad que su palabra. Él vino a cumplir las profecías que habían anunciado su venida. Provenía su autoridad de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está sobre la tierra, sino en el reino de los cielos. A enseñarles el camino que conduce a ella, los medios de reconciliarse con Dios y prevenirlos sobre la marcha de las cosas futuras, para el cumplimiento de los destinos humanos.
Sin embargo, no lo dijo todo y sobre muchos puntos se limitó a depositar el germen de verdades que él mismo declara que no podían ser comprendidas aún. Habló de todo, pero en términos más o menos explícitos, porque para entender el sentido oculto de ciertas palabras, era preciso que ideas nuevas y conocimientos nuevos vinieran a dar la clave y estas ideas no podían venir antes de cierto grado de madurez del espíritu humano. La ciencia debería contribuir poderosamente a la eclosión y al desarrollo de estas ideas. Sería preciso, pues, dar a la ciencia el tiempo para progresar. El espiritismo. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres, con pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. Nos lo presenta, no como una cosa sobrenatural, sino, al contrario, como una de esas fuerzas vivas e incesantemente activas de la naturaleza, como la fuente de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados, por esta razón, al dominio de lo fantástico y de lo maravilloso. Es a estas relaciones que Cristo hace alusión, en diferentes circunstancias y por esto muchas de las cosas que dijo permanecieron ininteligibles o fueron falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave con que todo se explica fácilmente. La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés y la del Nuevo Testamento está personificada en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificado en ningún individuo, porque es producto de la enseñanza dada, no por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo, en todas las partes de la tierra y por una multitud de innumerables intermediarios. Es, en cierto modo, un ser colectivo que comprende el conjunto de los seres del mundo espiritual, viniendo cada uno a traer a los hombres el tributo de sus luces para hacerles conocer aquel mundo y la suerte que en él les espera. Así como Cristo dijo, yo no vine a destruir la ley, sino a darle cumplimiento, el espiritismo dice igualmente, yo no vine a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada contrario a la que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica, en términos claros para todo el mundo, lo que se dijo bajo la forma alegórica. Viene a cumplir en los tiempos predichos, lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Es, pues, la obra de Cristo, que Él mismo preside, así como a la regeneración que se opera y prepara el reino de Dios en la tierra como igualmente lo anunció. Alianza de la ciencia y la religión. La ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana. La una revela las leyes del mundo material, la otra las leyes del mundo moral, pero teniendo las unas y las otras el mismo principio que es Dios, no pueden contradecirse. Si una es la negación de la otra, una necesariamente está errada y la otra no, porque Dios no puede querer destruir su propia obra. La incompatibilidad que se creía ver entre estos dos órdenes de ideas se debe a una falta de observación y al sobrado exclusivismo de una y otra parte. De esto se ha seguido un conflicto, de donde nacieron la incredulidad y la intolerancia. Han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su complemento, en que el velo lanzado a propósito sobre algunas partes de esta enseñanza, debe ser levantado. En que la ciencia, dejando de ser exclusivamente materialista, debe enterarse del elemento espiritual, y en que la religión, cesando de menospreciar las leyes orgánicas e inmutables de la materia, apoyándose la una en la otra y marchando estas dos fuerzas de acuerdo, se presten mutuo apoyo. Entonces la religión, no siendo ya desmentida por la ciencia, adquirirá una fuerza inquebrantable porque estará de acuerdo con la razón y no se le podrá oponer la irresistible lógica de los hechos. La ciencia y la religión no pudieron entenderse hasta hoy, porque, examinando cada una las cosas bajo su punto de vista exclusivo, se rechazaban mutuamente. Era necesario algo para llenar el vacío que las separaba, un lazo de unión que las aproximase. Ese lazo de unión está en el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal, leyes tan inmutables como las que rigen el movimiento de los astros y la existencia de los seres. Una vez constatadas esas relaciones por la experiencia, se ha hecho una nueva luz. La fe se dirigió a la razón no encontró nada de ilógico en la fe y el materialismo fue vencido. Pero en esto, como en todas las cosas, hay personas que se quedan rezagadas hasta que son arrastradas por el movimiento general que las aplastará, si quisieren resistir, en vez de entregarse a él. Es toda una revolución moral que se opera en estos momentos y trabaja a los espíritus. Después de haberse elaborado durante más de 18 siglos, se aproxima a su cumplimiento y va a marcar una nueva era en la humanidad.
Las consecuencias de esta revolución son fáciles de prever. Debe traer, en las relaciones sociales, inevitables modificaciones y no está en el poder de nadie el oponerse a ellas, porque están en los designios de Dios y son consecuencia de la ley del progreso, que es una ley de Dios. Instrucciones de los espíritus. La nueva era. Dios es único y Moisés el espíritu que Dios envió en misión para darle a conocer, no solo a los hebreos sino también a los pueblos paganos. El pueblo hebreo fue el instrumento del que Dios se valió para hacer su revelación por medio de Moisés y los profetas, y las vicisitudes de este pueblo estaban destinadas a impresionar los ojos y hacer caer el velo que escondía la divinidad a los hombres. Los mandamientos de Dios dados por Moisés traen el germen de la más amplia moral cristiana. Los comentarios de la Biblia restringían su sentido, porque, puestos en práctica en toda su pureza, no habrían sido comprendidos, entonces, pero, no por eso, los 10 mandamientos de Dios dejaron de permanecer como el frontispicio brillante, como el farol que debía iluminar a la humanidad en el camino que habría de recorrer. La moral enseñada por Moisés era apropiada al estado de adelanto en que se encontraban los pueblos que fue llamada a regenerar, y esos pueblos, medio salvajes en cuanto al perfeccionamiento de su alma, no habrían comprendido que se puede adorar a Dios de otro modo que por los holocaustos, ni que se necesitase perdonar a un enemigo. Su inteligencia, notable desde el punto de vista de la materia y aún respecto de las artes y las ciencias, estaba muy atrasada en moralidad y no se habrían convertido bajo el imperio de una religión enteramente espiritual. Les era necesario una representación semimaterial tal como la ofrecía entonces la religión hebrea. Así, los holocaustos hablaban a sus sentidos, mientras que la idea de Dios hablaba a su espíritu. El Cristo fue el iniciador de la moral más pura y más sublime. La moral evangélica, cristiana que debe renovar el mundo, aproximar a los hombres y hacerlos hermanos, que debe hacer brotar de todos los corazones humanos la caridad y el amor al prójimo, y crear entre todos los hombres una solidaridad común. En fin, de una moral que debe transformar la tierra y hacer de ella una morada para los espíritus superiores a los que hoy la habitan. Es la ley del progreso, a la que está sometida la naturaleza, que se cumple, y el espiritismo es la palanca de que Dios se sirve para hacer avanzar a la humanidad. Han llegado los tiempos en que las ideas morales deben desarrollarse para cumplir los progresos que entran en los designios de Dios. Ellas deben seguir el mismo camino que recorrieron las ideas de libertad y que fueron sus precursoras. Pero no creáis que este desarrollo se realice sin luchas. No, ellas necesitan, para llegar a la madurez, sacudimientos y discusiones, con el fin de que llamen la atención de las masas. Una vez fijada la atención, la hermosura y la santidad de la moral impresionarán a los espíritus, y se interesarán por una ciencia que les da la clave de la vida futura y les abre las puertas de la eterna felicidad. Fue Moisés quien abrió el camino, Jesús continuó la obra, y el espiritismo la concluirá. Un espíritu israelita. Milhouse, 1861. Un día, Dios, en su caridad inagotable, permitió al hombre ver que la verdad disipaba las tinieblas. Ese día fue el advenimiento de Cristo. Después de la luz viva, volvieron las tinieblas. El mundo, después de las alternativas de la verdad y de la obscuridad, se perdió de nuevo. Entonces, a semejanza de los profetas del Antiguo Testamento, los espíritus se ponen a hablar y os advierten, el mundo está conmovido en sus cimientos, el rayo rugirá, estad firmes. El espiritismo es de orden divino, puesto que descansa en las mismas leyes de la naturaleza, y creed que todo lo que es de orden divino tiene un objetivo grande y útil. Vuestro mundo se perdía, la ciencia, desarrollada a expensas de lo que es de orden moral, conduciéndoos al bienestar material, redundaba en provecho del espíritu de las tinieblas. Vosotros lo sabéis, cristianos, el corazón y el amor deben caminar unidos a la ciencia. El reino de Cristo, después de 18 siglos, y a pesar de la sangre de tantos mártires, aún no ha llegado. Cristianos, volved al Maestro que quiere salvaros. Todo le es fácil al que cree y ama, el amor le llena de una alegría inefable. Sí, hijos míos, el mundo está conmovido, los buenos espíritus os lo dicen siempre, curvaos bajo el soplo precursor de la tempestad, a fin de que no seáis derribados. Es decir, preparaos, y no os asemejéis a las vírgenes locas que estaban desprevenidas a la llegada del esposo. La revolución que se prepara es más bien moral que material. Los grandes espíritus, mensajeros divinos, inspiran la fe, para que todos vosotros, obreros esclarecidos y ardientes, hagáis oír vuestra humilde voz,
porque vosotros sois el grano de arena, pero sin granos de arena no habría montañas. Así, pues, que estas palabras, nosotros somos pequeños, no tengan sentido para vosotros. A cada uno su misión, a cada uno su trabajo. ¿No construye la hormiga el edificio de su república y los animalitos imperceptibles no levantan acaso continentes? La nueva cruzada comenzó. Apóstoles de la paz universal y no de la guerra, San Bernardos modernos, mirad y marchad adelante. La ley de los mundos es la ley del progreso. Fenelon, Poitiers, 1861. San Agustín es uno de los más grandes propagadores del espiritismo, se manifiesta casi en todas partes, y la razón de ello la encontramos en la vida de ese gran filósofo cristiano, que pertenece a esa vigorosa falange de los padres de la Iglesia a los cuales la cristiandad debe sus más sólidos apoyos. Como muchos, fue arrebatado al paganismo, mejor dicho, a la más profunda impiedad, por el resplandor de la verdad. Cuando en medio de sus excesos, sintió en su alma esa vibración extraña que le hizo volver en sí mismo y comprender que la felicidad estaba en otra parte y no en los placeres embriagadores y fugitivos. Cuando, en fin, marchando por el camino de Damasco, oyó también la voz santa que le gritaba, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?», exclamó, «Dios mío, perdóname, creo, soy cristiano». Y desde entonces fue uno de los más firmes defensores del Evangelio. Se pueden leer en las notables confesiones que nos dejó este espíritu eminente, las palabras características y proféticas al mismo tiempo, que pronunció después de haber perdido a Santa Mónica. Estoy convencido de que mi madre volverá a visitarme y a darme consejos, revelándome lo que nos espera en la vida futura. ¿Qué enseñanza en estas palabras, y qué resplandeciente previsión de la futura doctrina? Por esto hoy día, viendo llegada la hora para divulgar la verdad que en otro tiempo presintió, se ha hecho su ardiente propagador y se multiplica, por decirlo así, para acudir a todos los que le llaman. Erasto, discípulo de San Pablo, París, 1863. Nota: ¿acaso San Agustín viene a destruir aquello que edificó? Seguramente que no, pero, como tantos otros, ve con los ojos del espíritu lo que no veía como hombre. Su alma libre entrevé nuevas claridades y comprende lo que no comprendía antes. Nuevas ideas le han revelado el verdadero sentido de ciertas palabras. En la tierra juzgaba las cosas según los conocimientos que poseía, pero, cuando se hizo para él una nueva luz, pudo juzgarlas más juiciosamente. Así cambió de idea sobre su creencia respecto a los espíritus íncubos y súcubos y sobre el anatema que había lanzado contra la teoría de los antípodas. Ahora que el cristianismo se le presenta en toda su pureza, puede pensar sobre ciertos puntos de otro modo que cuando vivía, sin dejar de ser el apóstol cristiano. Pudo, sin renegar su fe, hacerse el propagador del espiritismo, porque ve en él el cumplimiento de las cosas predichas. Proclamándolo, hoy, no hace otra cosa que conducirnos a una interpretación más sana y más lógica de los textos. Lo mismo sucede con otros espíritus que se encuentran en una posición análoga.